My dear students, welcome to yet another week of our online sessions. Bienvenidos de nuevo a una más de nuestras sesiones, de nuestras semanas de clases virtuales. For this week, we have a very interesting topic. Tenemos un tema muy interesante, and we're going to talk about the countable and uncountable nouns, okay? Nouns, sustantivos contables e incontables, ¿listo? O nombres contables e incontables. Let's start with a couple of examples. Empecemos por un par de ejemplos. For dinner tonight, I want to make some pasta. Some pasta, good. We have a lot of books at home. I'm going to the store to get a chocolate bar for my niece. Good. This box comes with 12 color pencils. Good. Teresa needs some time to make a decision. Good. I need to buy 1 pound of apples for this pie recipe. So you need 4 or 5 apples, correct? Okay. And finally, with the coronavirus crisis, there is a lot of fear everywhere. Good. Tenemos aquí unos ejemplos. Pues como se pueden dar cuenta, yo he colocado en azul los que son contables y he colocado en verde los que son incontables. ¿Listo? Entonces, ahorita les explico mejor las características, pero se nos tiene que meter en la cabeza que todo lo que es contable es perceptible por los sentidos, ¿listo? Y uno cuenta unidades de ese sustantivo, de esa cosa, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los lápices o los esferos. Yo tengo aquí el esfero 1. Entonces puedo con los sentidos percibir que solo tengo uno y es una unidad, ¿listo? Un esfero. Y puedo entonces decir un esfero, 2 esferos, 3 esferos, ¿ok? 1 pen, 2 pens, 3 pens, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que con otros nombres, otros sustantivos, no se puede hacer esa cuenta, ¿listo? Entonces, por ejemplo, con pasta, is the same in English, pasta, ¿ok? I have packages of pasta, I have kilograms of pasta, tengo paquetes, tengo kilogramos de pasta, pero yo no cuento una pasta, 2 pastas, 3 pastas, pues por lo menos para la pasta que es de comer, ¿cierto? Okay, so let's talk about the characteristics and we will come back to the examples later. Hablemos de las características y ya nos devolvemos a los ejemplos. So, countable nouns refer to items or objects that can be counted, even if the number might be extraordinarily high. Okay? Los sustantivos contables se refieren a ítems o objetos que pueden ser contados, incluso si están en un número extraordinariamente alto. So I say, for example, there are 7 billion people in the planet. Hay 7 mil millones de personas en el planeta. Y aunque es una cantidad exorbitante, ¿cierto? Extraordinaria, aún así, pues people, acuérdense que 1 person, 2 people, 3 people, 4 people, hasta 7 billion, perdón, pues se pueden contar, ¿cierto? They can be singular or plural, okay? So the verb present in the sentence should correspond to them, okay? Pueden ser singulares, como digo, 1 person, 1 pen, como puedo decir 2 people, 2 pens, ¿cierto? Entonces tengo que tener presente que, pues dependiendo de que si es singular o plural, pues asimismo tengo yo que conjugar el verbo que está en la oración. Entonces si yo digo, a ver, ok, if I say,
Ok. This apple is green, ¿cierto? Como es una manzana, esta manzana, entonces yo tengo que corresponder el verbo. Entonces digo, this apple is, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, ok, these pictures are beautiful, ¿cierto? Estas fotografías o estas pinturas son hermosas. O sea, porque está en plural, tengo que poder poner el verbo dependiendo si es plural o singular. Pues en la tercera persona, obviamente. A ver, pongamos otro con otro verbo que no sea el verbo to be, ahí rápidamente. Si yo coloco entonces, ok, these oranges, these oranges have a lot of flavor. Okay, no, not flavor, juice. Okay, yeah, that's better. Estas naranjas tienen, entonces, como son estas naranjas, son ellas, es la tercera persona del plural, entonces tengo que poner have. Si fuera solo una naranja, one orange, it's has, ¿cierto? Es importante que lo tengamos en cuenta. These oranges have a lot of juice. Estas naranjas tienen mucho jugo. Listo, bien. Ahora el pequeño, digamos, la trampita viene con los incontables, ¿listo? Pero pues no es nada raro. Uncountable nouns are nouns that come in a state or quantity that is impossible to count. Entonces son sustantivos, son nombres, ¿cierto? Que vienen en un estado o en una cantidad que es imposible contarlos. Entonces, the number one example that we have is with liquids. Lo primero en lo que pensamos es en los líquidos, ¿cierto? Nosotros no contamos un aceite, dos aceites, tres aceites, ¿cierto? Eso no existe. Un agua, dos aguas, tres aguas, tampoco. Una leche, dos leches, tres leches. Eso no existe, ¿cierto? Lo que yo cuento, entonces aquí es cuando ustedes tienen que mirar cómo van en su vocabulario, ¿cierto? Lo que yo cuento, the bags, las bolsas, por ejemplo, de leche o de agua, the bottles, ¿cierto? Las botellas de agua o the bottles of oil, ¿cierto? O puedo contar a teaspoon of water, una cucharadita de agua, or a liter of water, ¿cierto? Entonces puedo utilizar medidas de volumen, ¿cierto? Cuando son líquidos, puedo utilizar también medidas de peso, ¿cierto? Y eso es lo que yo cuento, pero no cuento la cosa como tal, ¿listo? Entonces, lo primero en lo que pensamos son en líquidos. Ahora, or things that act like liquids, o cosas que actúan como líquidos. Entonces, por ejemplo, ahí metemos la harina, flour, ¿cierto? Rice, arroz, sugar, azúcar, beans, frijoles, peas, arvejas, ¿cierto? Que son todas estas cosas que o son como polvo o son granos, ¿cierto? Y pues nadie en este mundo se pone a contar los granos de algo, ¿cierto? Simplemente cuando nos expresamos actúan como si fueran líquidos, ¿listo? Entonces va lo mismo. Entonces, 1 pound of rice, una libra de arroz. 1 cup of flour, una taza de harina. Entonces aquí, por ejemplo, pueden pensar mucho en las cosas que uno utiliza en la cocina para medir cosas que uno no mide individualmente. O sea, en la cocina yo cuento, por ejemplo, los huevos. Si voy a preparar algo. I count the eggs. 1 egg, 2 eggs, 3 eggs, ¿cierto? But if I'm making a cake, si estoy haciendo una torta, entonces necesito harina. Yo no cuento la harina. Yo cuento las tazas de harina o las libras de harina, ¿cierto? The cups, the pounds, o los kilogramos de harina, kilograms, o los gramos de harina, grams, y así sucesivamente. ¿Listo?
Okay, now we are going to talk about abstract ideas, okay? So time, entonces todo lo que es abstracto también es incontable. Entonces, por ejemplo, el tiempo. Entonces, con el tiempo, time, mucho cuidado, ¿no? Porque yo no cuento one time, two times, three times, four times, yo no cuento tiempos. Cuento los segundos, cuento los minutos, cuento las horas, los días, los años, ¿cierto? Seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, centuries. Eso es lo que yo cuento, pero el tiempo como tal no lo cuento. ¿Listo? Va lo mismo con cosas, bueno, abstractas. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba teníamos there's a lot of fear everywhere. Fear es miedo. Entonces va lo mismo. Yo no cuento el miedo. Yo no digo un miedo, dos miedos. Eso no existe. Entonces yo digo fear, incontable, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas siempre se van a considerar como singulares. ¿Listo? A no ser que yo esté contando la unidad de medida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo, hagamos un ejemplo acá con, ok. Milk is a good source of calcium. La leche es una buena fuente de calcio, ¿cierto? Entonces, como estoy hablando de la leche en general, por eso va is. ¿Listo? Siempre vamos a concebirlos como si fueran incontables. ¿Listo? Water, el agua, lo mismo, el aceite. Como yo no los cuento, ellos van a ir singulares. ¿Listo? Otra cosa es que yo utilice cosas para contarlos. Entonces, que las tazas. Ok. Entonces, ya las tazas es otra cosa contable. Las cucharadas, las cucharaditas. Bueno, los galones, las toneladas, todo esto ya son cosas que yo utilizo para medir y eso sí lo cuento, pero los sustantivos no se cuentan. ¿Listo? Good. Now we have to talk about some and any. Vamos a hablar de some y any. Ya habíamos hablado de some y any antes. Solo voy a recapitularlo combinándolo con los contables y los incontables. ¿Listo? We use some only in affirmative sentences. Some para siempre con oraciones afirmativas. Siempre. ¿Listo? ¿Qué es some? Algunos o algo de. ¿Listo? Algunos o algo de. ¿Listo? Algunos si es contable y si es plural, pero no sé cuántos tengo. Entonces yo digo, we have some eggs. Tenemos algunos huevos. ¿Cuántos? No sé, pueden ser 2, pueden ser 4 cubetas, pero tenemos algunos. ¿Listo? Entonces, some eggs. Si solo tengo un huevo, entonces digo an egg, ¿cierto? An egg. Y para los incontables, entonces es algo de. ¿Listo? Entonces yo digo, we have some flour. Tenemos algo de harina. We have some vinegar. Tenemos algo de vinagre. ¿Listo? Y para las oraciones negativas, for negative sentences, we're going to use any. Para las negativas usamos any. ¿Listo? Entonces, ya en español pues es difícil de traducir porque nosotros no lo decimos así. Yo solo digo, I don't need any onions. En español sería como no necesito cebollas. ¿Listo? Onions, cebollas. Pero entonces en inglés sí es importante que si yo puedo decir algo en afirmativo con some, en negativo lo pueda decir con any. ¿Listo? Entonces, I don't need, en este caso yo digo a saucepan es una sartén. Entonces, eso es algo que yo sí puedo contar, ¿cierto? Entonces, por eso si solo es una, digo a saucepan. Y si son varias que no necesito, en este caso, I don't need any onions. No necesito cebollas o diría como no necesito nada de cebolla. Bueno, ustedes espero que ya para este punto estén aceptando estos nuevos conceptos. Y para los incontables es como un nada de o ningún. Bueno, entonces yo digo, I don't need any help. No necesito ayuda o no necesito nada de ayuda. I don't need any oil. No necesito aceite o no necesito nada de aceite. ¿Listo? Questions. Do we have, entonces para las preguntas,
para las preguntas que, para las preguntas que preguntan por si hay o no hay algo, o si tenemos algo, o si no tenemos algo, ¿cierto? Para esas preguntas sí necesitamos usar any. ¿Listo? Entonces yo digo, ¿do we have any oranges? ¿Tenemos naranjas? ¿Listo? Y va igual, contable o incontable. Do we have any milk? ¿Tenemos leche? Do we have any rice? ¿Tenemos arroz? ¿Listo? Y entonces, hasta ahí ya cubriríamos los tres modos, ¿cierto? Afirmativo, negativo y pregunta. ¿Listo? Ahora, hay un tipo de pregunta que es el tipo de pregunta en el que yo ofrezco algo o cuando yo pido algo. ¿Listo? Entonces ustedes tienen una visita en su casa y ustedes pues dicen, ¿qué le voy a ofrecer? Entonces yo le digo, oh, would you like some water? ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres algo de agua? ¿Listo? Porque se lo estoy ofreciendo, utilizo some. ¿Listo? Y lo mismo va si es una petición. Entonces, cambiemos el ejemplo. Si ustedes van a la casa de alguien, ¿cierto? Ustedes son la visita, entonces ustedes se sientan y dicen, ven, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Can I have some water, please? Como es ofrecimiento o petición, van con some, sea contable o sea incontable. ¿Listo? Entonces acá tengo el ejemplo del ofrecimiento. Yo digo, would you like? Would you like va pegado. ¿Listo? Eso es, ¿te gustaría? ¿Listo? O quisieras. ¿Listo? Would you like some grapes? ¿Quieres uvas? Would you like some cookies? ¿Quieres galletas? Would you like some wine? ¿Te gustaría algo de vino? Would you like some apple pie? ¿Te gustaría algo bueno, apple pie, pie de manzana? Bueno. Y lo mismo las peticiones, ¿no? Entonces, can I have some cookies? ¿Me puedes dar? O, ¿sí? Galletas. Can I have some wine? ¿Me puede dar, por favor, algo de vino? Entonces, eso también funcionaría en los restaurantes, ¿cierto? Si yo soy el que atiende, entonces yo digo, would you like some water? Would you like some coffee? Y si yo soy el cliente, el comensal, entonces yo digo, can I have a glass of water? O bueno, can I have some wine? Can I have some bread? ¿Cierto? ¿Me puede traer algo de vino, algo de pan? ¿Listo? Con estas formulitas que les pongo acá. Would you like y can I have? ¿Listo? Entonces acá abajo se los coloqué otra vez. Entonces, bueno, we use a or an con contables si solo es uno. Esa regla ya ustedes se la saben. Y we use some in affirmative statements with countable non-specific quantity. Entonces lo que yo les explicaba, ¿no? Puede ser 2 huevos, como pueden ser 3 cubetas. No sé cuántos hay, pero hay. Y por eso utilizo some, que ahí sería como algunos. Y and uncountable nouns, todo lo que son incontables en oraciones afirmativas. Y any lo utilizo para negativos, oraciones negativas con plurales contables, ¿cierto? Como en el ejemplo que yo les ponía acá. I don't need any onions. No necesito cebollas. ¿Listo? And with uncountable nouns. And we also use any with questions. Es lo mismo que les acabo de explicar. Down here we have some uncountable nouns that in Spanish are countable. En inglés nos pasa que hay algunos nombres, algunos sustantivos, ¿cierto? Que son contables en español, pero son incontables en inglés. ¿Listo? Entonces, aquí no me voy a detener mucho tiempo, pero si tienen alguna pregunta, por favor me cuentan. Entonces, los más clásicos son, por ejemplo, homework. ¿Qué es homework? Tarea, ¿cierto? En español yo sí cuento las tareas. One homework, bueno, una tarea, 2 tareas, 3 tareas. En inglés no se puede. Para tarea, advice es consejo, ¿listo? O sugerencia. Information, información. Y paper, papel, ¿listo? Para esos 4 vamos siempre a hablar de pieces, de piezas o de pedazos. Yo sé que suena un poco extraño, pero
En inglés no se puede decir one homework, two homeworks, eso no existe. One advice, two advices, eso tampoco existe. Lo que yo voy a decir es one or two or three pieces of homework, pieces of advice, pieces of information, listo, como pedazos de tarea, pedazos de consejo, pedazos de información, pedazo de papel. Con papel sí me sirve en español. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Room tiene ahí un asterisco porque room es sinónimo de space, es sinónimo of space, un sinónimo de espacio. Entonces yo digo, I have plenty of room in my car. Tengo mucho espacio en mi carro. Entonces ese room, en ese caso, no se cuenta. Money, dinero, lo mismo. Entonces, I count dollars. $1, $2, $3. I count euros. 1 euro, 2 euros, 500 euros. In pesos is the same. I count 100 pesos, 500,000 pesos. Yo cuento como la divisa, pero yo no digo un dinero, dos dineros, tres dineros. Eso no existe, ¿cierto? With time, tiempo ya lo habíamos explicado. Y pues si tienen alguna pregunta con los otros que están ahí, me cuentan. Listo, pero esto es para no enredarlos más. So this is all the explanation about countable and uncountable nouns. Please let me know if you have any questions. Por favor, me cuenten si tienes alguna pregunta. No es un tema difícil, es un tema también de ustedes enriquecer su vocabulario. Entonces, si están en la cocina, entonces, ¿cómo digo esto? ¿Es contable o incontable? ¿Sí? Nos va a pasar, por ejemplo, en inglés también con los materiales, ¿sí? El metal, el vidrio, la madera. En inglés, en español tampoco los cuento, ¿cierto? Yo no digo un vidrio, dos vidrios, tres vidrios. Cuento las ventanas, cuento las láminas de vidrio, cuento los pedazos de vidrio, pero no cuento vidrio como tal. Lo mismo con la madera. Yo no cuento una madera, dos maderas, tres maderas. Tampoco. Entonces yo cuento las tablas, cuento las toneladas de madera, bueno, qué sé yo. Pero no cuento el material. ¿Listo? The idea is that you can keep practicing. Please do the rest of the lesson. Por favor, hagan el resto de la lección. And I will see you next time.